Maravilloso volver a estar aquí frente a estas pantallas de esta plataforma Zoom para, para seguir este curso maravilloso de psicofisiología esotérica o arquitectura humana, curso del maestro Israel Rojas Romero. Me voy a permitir entonces, antes de iniciar, cada reunión de estas los días miércoles, les recuerdo que es todos los miércoles a esta misma hora y únicamente para hermanos pertenecientes a la escuela, es decir, que sean consagrados. Vamos a hacer una pequeña apertura y para el día de hoy tengo una pequeña poesía del maestro Israel Rojas Romero que se titula La Verdad. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros, sí, por no decir todos, la hemos leído varias veces y está en muchos folletos que el maestro sacó. Y dice el maestro Rojas, la verdad. El idealista en sus sueños, la verdad aprisiona, y en divinos ensueños resplandece su aurora. La verdad que aprisiona es la vida de todos, pues ella escalona la existencia en sus modos. La vida es la esencia que en los seres alienta, ella es lo divino, que en lo humano es conciencia, quien al percibir su fluido, su sentir, acrecienta, regocija. Muy bien, entonces para el día de hoy tenemos la segunda lección de psicofisiología. Hermano Ernesto, voy a compartir pantalla. Bien puede, hermano, si ya lo puede hacer. Gracias. Entonces recordamos que esta conferencia de psicofisiología, la segunda conferencia, la dictó el licenciado Ragosini el día 4 de agosto de 1978. 4 de agosto del 78. Y básicamente el maestro nos va a hablar de estas energías, la energía del logos superespiritual y la energía del logos terrestre. Vamos a mirar cómo se desarrolla esta maravillosa conferencia, que es extraordinaria. Pongámosle mucha atención, mucho cuidado a lo que nos dice el maestro, para que logremos una muy buena comprensión e igualmente a través de esa comprensión podamos encontrar el camino de la evolución sensoconsciente. El maestro nos da muchas claves en esta conferencia. Entonces, el maestro inicia diciendo: ya vimos en nuestra primera conferencia el hecho admirable, extraordinario, por medio del cual se produce el organismo humano, la penetración del espermatozoide en el óvulo. El punto de penetración del zoospermo en el óvulo viene a construir en el cuerpo desarrollado el sacro plexo. El plexo me queda como eso. Por eso los antiguos, que eran esoteristas, le llamaron sagrado.
Sigue marchando el zoospermo por en medio del óvulo. Y esta línea de trabajo de él es la espina dorsal. Esa espina dorsal lleva un fuego interno. En principio, es simplemente un filamento y alrededor de ese filamento se va a desarrollar la espina dorsal. Es decir, esa espina dorsal lleva un fuego interno. En principio, es simplemente un filamento y alrededor de ese filamento se va a desarrollar la espina dorsal, es decir, la cadena de huesos que constituyen esa espina dorsal, que bordean o cubren progresivamente ese filamento. El otro filamento que empieza a desarrollarse en el feto es el aparato digestivo. Originariamente el aparato digestivo tiene su puerta de entrada en la glándula pituitaria. Así que la glándula pituitaria viene a ser el fundamento del árbol de la vida, como ya lo hemos visto en las clases de Kabbalah. El árbol de la vida nace, por lo tanto, en la glándula pituitaria y el árbol del conocimiento en el sacro plexo. Estas dos columnas representan en nosotros progresivamente el aparato de la conciencia y el aparato de la sensibilidad. Por eso es el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. A través de ese filamento interno circula una sustancia un tanto fluida. Es el líquido cerebroespinal, como lo llaman hoy la ciencia clásica. En el oriente lo llaman chaintaya, es decir, el instrumento de la conciencia. Allí radica nuestra conciencia. Mientras que en nuestra vida, tanto funcional como cósmica, depende del aparato llamado tubo digestivo. Estas son las dos columnas que sirven de base y fundamento a la estructura del hombre. La una le permite asimilar las sustancias que son indispensables para el sostenimiento de la corporeidad, y la otra, todas las experiencias psíquicas que le permiten la elaboración del ego. El ego tiene, por lo tanto, como instrumento el fuego secreto viviente y filosofal de la espina dorsal, mientras que la vida, dependiente de lo cósmico para asimilar todos los elementos, baja por el tubo digestivo. El tubo digestivo, por lo tanto, es un aparato simpático que tiene la capacidad cósmica de asimilar las sustancias necesarias para el sostenimiento de la vida, de la forma. He ahí uno de los grandes milagros de la naturaleza. Nosotros ingerimos un alimento y después de ingerido nada sabemos de él, pero el alma del cosmos naturalizada en el hombre realiza todos estos procesos admirablemente, todos estos procesos admirables de vida y sustancia. Decir sustancia y vida, separando por medio de
esa letra que usamos tanto en nuestro lenguaje, la I, produciendo una disyuntiva. Es un error científico. Sustancialmente es un biparalelismo permanente en los estados más finos del universo. Siempre existe una sustancia formal para que sea posible que el movimiento cósmico tenga su realidad evidente. La palabra materia no es lógica, porque la palabra materia significa simplemente la cosa de la cual se han hecho otras. Así que todo es materia desde el punto de vista del valor etimológico de la palabra. El espíritu es materia desde el punto de vista etimológico de la palabra porque es la cosa aquella de la cual se hace lo demás. En cambio, sustancia se entiende por el polo más denso de aquella divina energía. De modo que la divina energía del universo siempre se halla en un eterno paralelismo entre lo masculino y lo femenino, entre el espíritu y la sustancia radica todo el misterio de la existencia. De eso se deriva sensibilidad. Esta está en relación con lo femenino de la naturaleza y con el árbol de la vida. Conciencia. Eso está en relación con el árbol del conocimiento que se va convirtiendo progresivamente en el sistema nervioso cerebroespinal. El sistema nervioso cerebroespinal es una evolución del simpático hacia las esferas de la conciencia, mientras que el sistema simpático late con el reino universal, con el movimiento de los mares, la marcha de los mundos en el espacio. Todo está en relación con esa divina energía del árbol de la vida. Los que hayan leído la Biblia o la quieren leer, dicen sencillamente que no le fue permitido al hombre apropiarse del fruto del árbol de la vida, porque si lo hubiera hecho, se hubiera vuelto inmortal. La inmortalidad es una realidad para la conciencia, es una realidad para la sensibilidad, pero tiene que ir cambiando progresivamente de vehículos a medida que ellos se intoxican o se endurecen, para utilizar una palabra formal. Así que en realidad, de verdad, el árbol de la vida, el nuestro primariamente, es el aparato digestivo. De allí se van desprendiendo todos los elementos constitutivos del cuerpo a través de ese otro sistema, el linfático, que es la sustancia plástica con la cual se elabora la sangre y se hace posible la regeneración de las células. De modo que nosotros en la intimidad de nuestro ser somos masculinos, femeninos, y esto no se pierde nunca. En el aparato masculino de su personalidad física existen pequeñas formas, los senos de la mujer. El aparato masculino de la seidad en la mujer
existe como el clítoris. Así que somos un biparalelismo permanente. No puede haber vida y conciencia si no hay sensibilidad y conciencia subjetivamente, que se va convirtiendo en objetivo a través de la evolución. Por lo tanto, la evolución consiste en convertir lo subjetivo en objetivo. Ahí está la maravilla de nuestro trabajo inmenso a través de las edades. Decía el maestro que en esta semana, cuando daba esta conferencia, leía un pensamiento formidable de un cabalista copto y decía: el más grande crimen contra la evolución de la conciencia es el olvido. Así, perdón, que aquí el más grande crimen contra la evolución de la conciencia es el olvido. Efectivamente, si nosotros no olvidáramos ninguna de las experiencias de nuestra vida, la evolución crecería en forma extraordinaria. Será algo verdaderamente maravilloso. Así que estos aparatos de nuestro organismo son luz astral condensada, son la luz astral coagulada. Y la primera manifestación formal de esta luz astral coagulada en nosotros es la membrana mucosa. La membrana mucosa envuelve todas y cada una de las células constitutivas de nuestro cuerpo. Es una redundancia decir todas y cada una, pero no científicamente, porque esto quiere decir que todas poseen aquella envoltura, como en su totalidad, como si aquella fuera un manto general, al decir todas. Pero es que hay que saber exactamente que no son todas, sino cada una y todas. Y esta es una sustancia gelatinosa. El maestro dice: tuve la ocasión de experimentar, no en el mundo físico, sino ver en el mundo metafísico cómo la realidad de la sustancia vida es grasa y fósforo. De modo que en la grasa y el fósforo tenemos de nuevo el paralelismo de estos elementos constitutivos de la naturaleza del hombre. Y esto es algo verdaderamente asombroso. Arriba se forma el cerebro como una prolongación exacta de la médula espinal, y hacia abajo los aparatos de la digestión en el árbol de la vida, y el árbol del conocimiento. Los orientales tienen solamente afán de desenvolver la conciencia y no importa para nada la sensibilidad. En la cultura occidental nuestra, los rosacruces piensan bien distinto. Hay que desenvolver ambas cualidades. La conciencia, que implica la sabiduría del universo centralizada en la conciencia del hombre, que se llama ego, y la sensibilidad que le permite al hombre relacionarse con el alma del mundo.
¿Y qué son las glándulas? Son hendiduras del aparato digestivo, de modo que las glándulas son un transformador de los elementos bioquímicos que entran a través del tubo digestivo y antes de la digestión formal y antes que la digestión formal se verifique, ellas ya han tomado elementos para dar energía y vitalidad a nuestro cuerpo. Hay algo muy sutil, increíblemente sutil. Por ejemplo, una persona tiene deseos de tomar un alimento. Hay hambre, ve un alimento y con solo verlo empieza a nutrirse. Empiezan a segregar sus glándulas y empieza a inducir de la naturaleza interna las sustancias relativamente inertes y empieza a aprovecharlas debidamente. Es algo realmente maravilloso. La glándula pituitaria, por ejemplo, se ha descubierto ya, pues los esoteristas lo saben, que tiene la capacidad de asimilar el nitrógeno del espacio, mientras que se creía que el nitrógeno solamente se podía ser tomado de los alimentos y que tenía que pasar por todo el proceso digestivo antes de ser asimilado por el cuerpo. Pero ya se sabe que la glándula pituitaria tiene la cualidad de asimilar el nitrógeno de la atmósfera ambiente. Por eso es que hay hombres educados psíquicamente que pueden durar semanas y semanas sin tomar alimento, porque saben convertir el nitrógeno ambiente en alimento corporal a través de la boca del tubo digestivo que es así originariamente. Luego se estrangula esa zona de la boca y se relaciona y cierra relativamente la glándula pituitaria y queda el aparato digestivo, es decir, el árbol de la vida. En relación con el árbol de la vida está el gran simpático, pero hay una correlación maravillosa entre el gran simpático, misterio de la vida, como alguien supo decirlo inteligentemente, y el árbol del conocimiento. Ese es el vago, un tercer sistema. Está oscilando de un lugar a otro y todas las experiencias de la vida que están en la conciencia las pasan a la sensibilidad y de la sensibilidad a la conciencia. Es un verdadero oscilador electromagnético de importancia incalculable, el vago simpático, o también se le llama el nervio frénico, pero hay algo más, neumogástrico. Neuma es el que toma el aliento de la vida universal, no son los pulmones. Los pulmones son filtros para detener sustancias demasiado pesadas, pero quien verdaderamente atrae del cosmos el aliento de vida es el sistema neumogástrico. ¿Y qué es el sistema neumogástrico o quién es el sistema neumogástrico? Es Cristo dentro de nosotros, porque es hijo del Padre, el cerebro espinal,
y de la madre, el simpático. Y entonces tenemos al Cristo individualizado. Una de las prácticas extraordinarias del esoterismo consiste en serenarse tranquilamente, lograr la mayor armonía posible y meditar místicamente en ese sistema que relaciona el cerebroespinal con el simpático. El neumogástrico relaciona la asimilación de los alimentos con la asimilación de lo espiritual, que relaciona la asimilación de la experiencia de la vida con la sensibilidad interna. Porque solamente lo que penetra en nuestra sensibilidad se convierte en sustancia y en espíritu comprensivo en nosotros. Lo que pasa a través de la simple razón no tiene trascendencia, es evanescente, se fuga, se pierde, mas no aquello que penetra a través de la sensibilidad. ¿Y dónde radica esencialmente la sensibilidad? En el andrógeno universal, que es la membrana mucosa. La sensibilidad del cerebro es en su masa es casi insignificante, prácticamente nula. Si el cirujano separa las membranas que recubren el cerebro, pueden cortar internamente sin anestesia y sin ningún dolor. Pero una vez que toque las membranas, viene la sensibilidad. Así que la membrana es el aparato nuestro del alma del mundo, de la sensibilidad, de lo que hace a los hombres grandes, artistas, genios, pintores, escultores, poetas, románticos. Todo radica en ese sistema maravilloso de la membrana mucosa. ¿Y qué son inicialmente los dos gérmenes? Son sencillamente grumos de la membrana mucosa, pero dentro está el fuego de la vida. Allí está el aliento de la vida universal, en el zoospermo, mientras que la otra es una sustancia formal que obedece a la polaridad terrestre. Mientras la semilla procede de la energía solar, de la energía magnética del Sol, es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo que viene a sacrificarse. Una palabra nada más. No hay tales sacrificios en una función del espíritu cósmico que se convierte en realidad viviente, para que la inteligencia universal tenga vehículos adecuados y relativamente diferenciados. Para que un día podamos ser colaboradores de la energía cósmica del Cristo solar y poder cooperar en ayudar a levantar el nivel de la conciencia de nuestros hermanos menores. Ahí en estas dos figuritas que tienen simplemente por objeto irnos adiestrando en el conocimiento de las funciones de la vida,
no de la vida en sí. La vida en sí no la conocen sino los que la sienten, y los que no la sienten jamás podrán saber qué es la vida. La comprensión de la vida no entra a través de las funciones de la inteligencia, entra solamente a través de la sensibilidad estética. Dice el maestro que recuerda la mejor definición del alma y nos relata. A un niño le dijeron en la escuela que debía de llevar como respuesta qué era el alma. Piensen ustedes qué pregunta para un niño o para un anciano, porque da igual. El niño llegó a su casa y le dijo a su madrecita, que era una dama muy humilde: Madrecita, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? Las madres comúnmente no gustan decirle mentiras a los niños, excepto en raras ocasiones, cuando son cuestiones relacionadas con la pudibundez o cosas por el estilo. ¿Qué es el alma? Y el chico recuerda: ya sé, mamita, ya sé. El alma es aquella cosita con la cual yo te amo a ti. Esa es la mejor definición del alma. Aquella sensibilidad interior que nos permite amar y vivir. Y el aparato de esa sensibilidad es la membrana mucosa. Así que la membrana mucosa es el alma del mundo. El alma del mundo cristalizada. Ahora, el aparato, si así lo podemos llamar, o el sistema cerebroespinal, es el aparato de la conciencia diferenciada. El sistema simpático es el aparato que diferencia la sensibilidad de la membrana mucosa, porque la membrana mucosa es todo sensibilidad. De ahí que un niño sufra demasiado. La persona mayor no puede sospechar jamás el sufrimiento de un niño cuando experimenta dolor, porque en él el cerebroespinal no ha tomado fuerza, no ha tomado poder. Y entonces su membrana fresca registra todas las vibraciones de la pena, del dolor, de la molestia y también de la alegría y de la dicha. La membrana mucosa es un andrógeno. Allí están encerrados los dos poderes del cosmos en la naturaleza del hombre, y el aparato digestivo es el centro de aquella sensibilidad cósmica en nosotros. Piensen ustedes, como ya lo hemos visto en la fisiología del organismo humano, introducir alimentos en nuestro cuerpo, y ese arquitecto divino que radica en el gran simpático y que para esta función tiene el aparato digestivo como instrumento, separa todos los elementos constitutivos del cuerpo y los lleva a cada lugar con una inteligencia excepcional.
El calcio lo lleva para fortificar las células óseas, el fósforo al cerebro, al sistema nervioso y al aparato de la reproducción. Allí tiene especial función el fósforo y también es el instrumento de la inteligencia, pero no es la inteligencia, es el instrumento de la inteligencia. Así que en realidad, de verdad, dice el maestro, son cosas verdaderamente asombrosas. Allí queda divinidad, allí aquella divinidad consciente realiza todos aquellos trabajos maravillosos. El subconsciente ha especializado órganos para su función. Cada sistema nuestro es un aparato para la función del logos en la naturaleza del hombre. Lo que se está desenvolviendo extraordinariamente es el aparato cerebroespinal con todo esfuerzo que el hombre hace para comprender, para entender, para estudiar, para mirar las cosas. Mientras que la sensibilidad solamente se desarrolla a través de la estética. Es necesario desarrollar esa divina cualidad de la estética, de la sensibilidad consciente, porque subconsciente todo aquello opera funcional y maravillosamente por la sensibilidad del aparato gran simpático, derivación de la membrana mucosa. Las albúminas aparecen como elementos constitutivos de las formas. Se han estudiado demasiado y esos son modos de membranas mucosas simplemente. Las albúminas, la clara de huevo, es evidentemente una sustancia plástica que atrae del cosmos la energía para hacer que en la yema pueda desenvolverse el germen, que es el aspecto oculto de la vida, sustancia y forma en el caso del huevo. Pero es lo mismo en los seres llamados grandes. Huevo es también el óvulo. Huevo y el zoospermo es la energía cósmica que se individualiza para hacer posible que ese instrumento del alma del mundo sirva para desenvolver la conciencia y la sensibilidad diferenciada. Ya veremos luego en el curso de estas conferencias que hay una gran cantidad de corrientes que marchan del cielo a la tierra. Para decir en lenguaje figurado, para que nuestra inteligencia lo pueda entender, y la otra corriente que viene de la tierra y sube, que es la corriente que fluye a través de los vegetales, fluye a través de sus gérmenes y pasa a alimentar el mundo vegetal. Pero como todavía el vegetal no ha podido detectar la energía del Cristo en forma espiritual, detectar la energía del Cristo en forma espiritual y luminosa,
está evolucionando hasta llegar allí. Son cosas verdaderamente maravillosas. Pero vamos a adelantarnos un poquito en esta comprensión. La energía de la Tierra la detecta el plexo sagrado, aquel punto matemático o nudo donde se unen las dos fuerzas para crear la naturaleza humana, y la otra en el tope de la cabeza, en la unión de los huesos parietales y el frontal que recubre el cerebro. En ese cono, ahí entra la energía universal. Por allí entra la energía crística y hace eclosión en el corazón. La energía de la Tierra entra por el sacro coccígeo y hace eclosión en el plexo solar. La una es energía de raza, es egotista. La otra es energía espiritual y es altruista y noble. Pero nosotros tenemos que coordinar aquellas dos funciones maravillosas de la vida para poder llegar a ser, a través del tiempo y del espacio, superhombres, y podamos así ayudar a nuestros hermanos menores en el camino del progreso de la evolución. De modo que el plexo solar acumula la energía de la Tierra, el electromagnetismo, y el corazón acumula la energía electromagnética del Sol. Esta energía de abajo fue figuradamente llamada por Hermes la Luna, porque la Luna fue el vehículo que sirvió de transformación para el ego que hoy ocupa la Tierra, que es el ego de Jehová. El otro es Cristo. Así que la lucha entre Cristo y Jehová, entre el egotismo de la raza y el altruismo de la misma, que aún no se puede desenvolver porque domina el espíritu de Jehová, es una lucha entre nuestro plexo solar, egotista, ambicioso, temeroso, lleno de toda clase de complejidades psicopatológicas, donde ha debido localizar el señor Freud toda su escuela, toda su observación y toda su experiencia. Mientras que la grandeza de la sabiduría de un Jesús que se había cristificado porque él no era el Cristo. El Cristo es el magnetismo del ojo solar. Él hablaba de la armonía, de la belleza, del amor, del entregarse espiritualmente a todos los seres para elevar el nivel de la humanidad. Toda su energía vibraba en su corazón. Toda la nuestra vibra en el plexo solar. Pero ambas son energías necesarias para que sea posible la consciente evolución del hombre. Esta esfera trabaja sobre la conciencia y esta otra trabaja sobre la sensibilidad en forma totalmente objetiva. Y cada una de las glándulas de secreción interna detecta un tipo de energía para dispersar esa energía apoyada en la sustancia formal del alimento y que pueda ir esta potencia hacia todo el organismo,
para que se verifiquen las maravillas de los fenómenos biológicos que son tan sorprendentes cada vez que meditamos en ellos. Por eso pensaba, decía el maestro, que era mejor para nosotros tomar un poco de conocimiento objetivo de la naturaleza de nuestro cuerpo y quizá luego oír algo más acerca de la energía cósmica y cómo opera a través de las potencias astrales. Pero podemos verlo aquí exactamente, en nosotros, en nuestra naturaleza, en nuestros sistemas. Hay 7 sistemas. Ya los veremos exactamente. Cada uno de ellos tiene una función específica y corresponden a un orden del logos. 3 vibran hacia arriba y 3 vibran hacia el egotismo. 3 hacia el altruismo, 3 hacia el egotismo. Y en medio está el aliento de vida. Quien aspira del cosmos el aliento de la vida es nuestro sistema neumogástrico. De neuma, aliento. ¿Le fue sonido o a mí se me dañó? Por eso me acuerdo instantáneamente del señor López de Mesa, dice el maestro Israel Rojas. Comillas. La sabiduría de los antiguos no se ha perdido. Se encuentra en la raíz misma de las palabras. Ese día, hermanas y hermanos, empecé a adorar a López de Mesa. Había dado con el meollo de lo que sirve de fundamento a la estructura de nuestra comprensión y de nuestra conciencia, porque los seres del pasado eran iniciados comúnmente y sabían demasiado. Neumogástrico, de neuma, aliento, el sistema del aliento, y lo penetra en el plexo solar donde recibe la otra energía. Si en nosotros prepondera el egotismo, vienen nuestras pasiones, nuestras locuras, nuestras envidias, nuestros odios. Si de allí se sublima hacia el corazón, viene la plenitud, viene la armonía, viene la belleza y viene el bien. Así que la espiritualidad no es una palabra vana, es una ciencia de la vida, simplemente una ciencia de la vida, que tenemos realmente que comprender y utilizar a través del tiempo y del espacio. Eso exactamente. De modo que nuestras piernas son antenas de la energía terrestre y nuestros brazos son antenas de la energía solar, que hacen una tríada con el punto matemático donde penetra la energía del sol, la energía espiritual del sol. Y abajo tenemos las piernas, y abajo tenemos las piernas y nuestro aparato de reproducción, que es la antena opuesta para la otra energía de la vida. Y ahora vamos un poquito hacia adentro con las cosas sagradas de la ciencia y de la vida. La mujer deriva magnetismo de la tierra y lo transfiere a los hombres. El hombre
recibe el magnetismo del sol y lo transfiere a la feminidad de la naturaleza. Por eso, solamente cuando existe amor ideal, los organismos empiezan a fulgurar en esplendor, en armonía y en belleza. Estamos hablando de amor. No estamos hablando de la fuerza del instinto que es puramente geovística. Estamos hablando de esa armonía entre el Cristo y la energía procreadora, entre lo espiritual y lo formal, entre el espíritu y la materia, para usar una fraseología usada demasiado comúnmente y casi sin importancia. Espíritu-materia, el aliento de la vida universal y el aliento de la vida terrestre. Son dos divinos alientos. El uno hace eclosión en nuestro plexo solar y el otro hace eclosión en nuestro corazón. Si armonizamos estas dos fuerzas, nos vamos convirtiendo en superhombres. La de abajo nos da voluntad para operar como la fuerza viril del toro, como la potencia del potro en la dehesa, y la otra nos da la sensibilidad estética para mostrar que poseemos una divinidad latente en la hondura de nuestro ser. Esa es la ciencia de la vida. Y esperamos paso a paso ir penetrando en estos misterios para que las palabras se conviertan en realidades científicas, filosóficas y místicas, para que así el hombre pueda levantarse erguido sobre la tierra, aspirar a lo divino del cielo que debe inducir para convertirse en un centro de sensibilidad y de conciencia y poder continuar el trabajo en la magna y divina obra de levantar el nivel de la evolución, de la conciencia y del amor universal. Muchas gracias, Ragosín. Hasta aquí la lección del maestro, una lección